y la paz, donde el alma encuentra su respirar, un suspiro de cielo en lo cotidiano, luz que restaura lo que estuvo lejano, voces de gracia y esperanza, el refugio sonoro que el espíritu busca. Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer podcast. Realmente esta es una idea que hay que ser sincero, yo no estaba involucrado. Yo antes hacía un podcast cuando estaba en Virginia para la iglesia de ella, pero entre los muchachos de acá de la iglesia nos regalaron el equipo y vamos a mandar el comercial. Muchas gracias al hermano Alex Nero, que nos mandó todo el equipo cuando yo le pregunté. Era el que se usaba ya en la iglesia de Virginia. Bueno, no en la iglesia, él lo compró, él invirtió todo y le damos gracias. Pero realmente el podcast no es, se llama Voces de Gracia y Esperanza, porque entre nosotros queremos hablar temas de la vida cristiana, cotidianas, de nuestras luchas, de nuestros altos, de nuestros bajos, de nuestros desánimos también, que muchas veces no se hablan. Y también nuestro contexto de iglesia se presta para hablar de ese tipo de cosas, porque nuestro contexto no es un contexto así, es atípico el contexto de nuestra iglesia. Entonces yo voy a vamos a ir introduciendo a cada uno de nosotros. Es multicultural. Quien les habla es un hondureño, Pablo, me llamo Pablo, no el apóstol, Dios me libre. Y también entre nosotros hay gente dominicana, hay también sudamericanos. Y hoy vamos a empezar con el primero, que es Daniel, y Daniel se va a presentar y después vamos a darle a la siguiente persona. Miren, como este podcast no es algo así bien convencional, Daniel ahora mismo se está comiendo una empanada y eso da pie para introducir a la siguiente persona, que fue quien hizo la empanada, y es nuestro hermano Alejandro, que él viene de un país donde es muy conocido por las empanadas, aparte del fútbol y del boxeo y de la Fórmula 1. Y el asado, señor, el asado, por favor, el asado. las empanadas, los alfajores. Sí. Hace unos buenos alfajores el hermano Alejandro. Es más, pero ustedes los probaron, yo creo sí, que no. pero tiene que hacer más. Hay que hacer más. Hay que hacer más. Entonces, hermano Alejandro, si usted se presenta. Bueno, yo estoy en la República Dominicana hace 7 años, con mi esposa Rebeca, que es dominicana, y estamos sirviendo al Señor aquí, pues, fundamentalmente en el área de niños, que ha sido el centro. Se ha vuelto el centro de nuestro trabajo y del servicio a Dios. Así que bueno, estamos con un gran desafío en esa área, pero con mucha bendición también. Es un hermoso trabajo, desafiante por momentos, pero muy hermoso, muy lindo y lo disfrutamos mucho. Sí, yo doy fe de eso. Por cierto, ellos son los que aquí en la iglesia llevan el ministerio del niño, y un ministerio que va empezando. Más adelante vamos a ir dando detalles de nuestros niños. Pero cuéntenos, hermano Alejandro, el nombre de su esposa, cuántos años de casada. Mi esposa es Rebeca, estamos cerca de cumplir 19 años de casados, así que nos casamos en Argentina. Vinimos en el año 2018, llegamos prácticamente para Navidad, 23 de diciembre estábamos aquí, era un raid interesante que hicimos para llegar y con la visión de trabajar y servir al Señor aquí. Y bueno, fuimos haciendo un raid por distintos lugares, distintas iglesias y demás, hasta que llegamos a la Fundación Red Misericordia, donde estamos hace ya más de un año trabajando. Y trabajando directamente con las criaturas. Así que es un hermoso trabajo que nos llevó a aprender también
a modificar parámetros, tuvimos que cambiar gran parte de nuestra mentalidad. Sobre todo yo vencer muchas estructuras, ideas con las que venía y aprender a adaptarme. Ha sido es un desafío cambiante, hay muchas cosas que van cambiando y uno tiene que irse amoldando a los desafíos que va presentando cada etapa. Hay cosas que se modifican y hay que barrer con lo que uno hacía antes para pasar al siguiente nivel. Muchas gracias, hermano Alejandro. Rebeca, la esposa de Alejandro, es la dominicana más argentina que yo conozco. Yo le digo eso siempre. Ahora vamos a presentar al otro también. Es de acá de la casa y que se introduzca él mismo. Sí, bueno, yo soy Daniel Jiménez, eh, tengo 26 años, tengo 2 años casado con mi esposa Jennifer. Nosotros somos originalmente de la capital, pero desde que nos casamos nos reclutaron agresivamente. Nos, nos reclutaron agresivamente, ¿Quiénes? no unos amigos de nosotros. No Sí, sabemos sí, eso. sí, ustedes no lo conocen. Eh, para que nos vengamos aquí a Santiago a esta obra que está empezando prácticamente, aunque ya tiene unos 4 o 5 años. 4, creo, va para 4, sí. Porque Sí, nosotros vamos para 3 aquí, sí, 4. y nada, y aquí hemos encontrado realmente una comunidad de fe muy buena, donde hemos tenido la oportunidad de servir al Señor eh, en las diversas áreas, que son muchas, del servicio aquí en la iglesia. Y gracias a Dios nos hemos sentido como que esta siempre ha sido nuestra casa y con Dios por delante va a seguir siendo así. Yo sirvo principalmente en el área de las alabanzas. Em, Soy pianista ahí, amateur. Y, No, no, y- ve. Paremos no, ahí. ¿Amateur de dónde? sí, sí, amateur, porque no soy profesional, Pablo. Yo no me he ganado un peso tocando piano todavía. ¿Cómo que no quiero? No. Pero es porque no quiere. Sí, pero gracias a Dios hemos encontrado la oportunidad aquí de poner nuestros dones al servicio de la iglesia y estamos muy felices por eso. Gracias, Daniel. Faltó mencionar que Daniel pronto será papá, Oh, sí, ¿verdad? es verdad, eso faltó. Sí, faltó. Ey, ey. Sí, sí, sí. Aquí en la iglesia, en este cuerpo de creyentes que nos juntamos, ha surgido una teoría porque eh, la hermana que hacía el calendario de la iglesia, a quien le tocaba predicar, quien cuidaba a los niños, la merienda, el café, salió embarazada. Entonces ella soltó el calendario y ella hacía las compras también del papel higiénico y todo. Entonces Jennifer agarró el calendario, la esposa de Daniel. Y para sorpresa de todos salió embarazada. O sea que ese ministerio de hacer Hay que calendario en la chequear eso. iglesia Sí, sí, sí. está bendecido ahí. El que lo agarre, ¿verdad? Va a salir Con su bendición. Sí. con su bendición, haciendo la salvedad que tanto el anterior como lo que está ahora han sido personas casadas. O sea que Sí. no hay ningún inconveniente en eso. Yo no me presenté mucho. Yo soy Pablo, tengo 43 años, casado 21 años con Frances. Ella es dominicana, yo soy hondureño. Vivimos mucho tiempo en Estados Unidos. Tengo 5 años acá en República Dominicana. 3 lo vivimos en la capital, donde me descuadraron por completo, me hicieron redondo en mis convicciones. Encontré hombres que me ayudaron mucho y surgió la posibilidad de venir a Santiago. Había una plantación y yo dije, bueno, yo no estoy preparado para eso, pero aquí estamos. Así que Dios me tiene acá hace 3 años. Soy uno de los obreros de la iglesia y tengo 4 hijos. Samuel, Sara, Francis y Hunter, que ahí escuchan las voces. Y damos gracias a Dios por estar aquí. Yo soy todólogo acá también en la iglesia. No,
no sé de música como Daniel, no canto tampoco. Estoy más involucrado en lo que es la predicación y el liderazgo de la iglesia. Así que nada, vamos a poner el tema por el cual estamos aquí. Y antes de entrar al tema, nosotros acá en la iglesia tenemos los domingos, no todos, pero creo que 2 veces al mes, tenemos algo que se le ha puesto el corito sano. Y para los que no saben qué es un coro, acá en República Dominicana, es un junte de amigos. En algunos lugares tiene una connotación un poco, creo, mala, ¿verdad, Daniel? Sí, no tanto no ya, tanto, ¿verdad? porque ahora entonces lo que se habla es de teteo. Ok, Sí. ya bueno, teteo es estar bebiendo en la esquina o con los amigos, Exacto. exactamente. Entonces nosotros le llamamos corito sano. ¿Y qué hacemos en el corito sano? ¿Qué hacemos, Alejandro, en el corito sano? Permítanme hacer un comentario. Hay una región de la República Dominicana donde nació el corito sano, en una iglesia, Ah, donde el corito Charles, y de ahí salió la chercha. ah, Entonces, esto se originó en una iglesia. No me acuerdo si en Barahona, por aquel sector. En Samaná, ¿sí? Península de Samaná. Nació, se juntaban en la iglesia, hacían lo que hacemos nosotros, ellos lo iniciaron. La chercha la iniciaron ellos. bueno, pero Así que, ese dato está bien. Pero en el Sí, no, corito en el sano, ¿qué corito hacemos? sano lo que hacemos es siempre se come. Siempre, Siempre. comida siempre va. siempre se No come. hay corito sano sin comida. Exactamente. Pero, ¿sabes? Eso es bíblico porque que los discípulos se reunían a partir el pan. Entonces, hay que comer cuando se hacen los coritos sanos. Nada, y compartimos ahí entre todos los hermanos que se quedan. Hablamos de múltiples temas que pueden ser muy variados. Se juega dominó, se juega mucho dominó. Y Un nada, dominó santo. sí, Santo, sí, sí. sí, un dominó bien, bien. Yo oigo que tiran fichas de vez en Sí, cuando, pero es ¿verdad? en amor. En amor, Sí, en amor. se traya en amor. Ok. Sí. Pero básicamente es una forma de hacer vida de comunidad con los hermanos de la iglesia, poder estrechar los lazos más allá que simplemente vernos cuando estamos adorando en el culto público. Y sí, eso yo creo que se ha vuelto una costumbre muy buena entre nosotros y espero que siga siendo así. Amén. Entonces, en esos coritos sanos, después de que comemos y se juega dominó y se hace todo, siempre surgen temas, ya sea de matrimonio, de crianza de los hijos, de la misma iglesia, temas así profundamente teológicos. Steven, que no está aquí, que por lo general él es el abogado del diablo, él trae Sí. las preguntas difíciles. ¿Y si esto fuera al revés? Y entonces ahí entramos a discutir y todo el mundo opina. Entonces, estamos en esto desde octubre del año pasado, Sí. que vamos a hacer el podcast, Estamos finalizando marzo ahora. marzo, y se dio por fin. Incluso el domingo todavía fue un debate. ¿Cuándo lo hacemos? No, que el otro domingo, porque Steven está el domingo y que el otro y que esto y lo otro. Y yo no sé quién fue que dijo el miércoles lo El hacemos. pastor Ramón. El pastor Ramón. Sí. El pastor Ramón, que un día va a estar con nosotros, que también tira fichas y cuando gana se emociona en el dominó. Que no, realmente queremos mucho al pastor Ramón y a su esposa y a sus hijas. Y dimos el miércoles y aquí estamos. Entonces, el tema que nosotros propusimos, bueno, yo no estaba metido en eso. Ahí yo escuché el tema y el tema era ¿Por qué es tan difícil empezar? ¿por qué es tan difícil Sí. empezar? Lo cual nos cae a nosotros como anillo al dedo porque se supone que era en octubre que empezamos y estamos en marzo, entonces son 6 meses prácticamente, finales de marzo. Yo entiendo que cada quien tuvo diversas razones por las cuales algunos decían, ¿cuándo empezamos? Y como siempre se le daba larga al asunto. Pero yo personalmente entiendo que
mucho tuvo que ver el querer tal vez tener toda la cosa controlada y preparada para empezar. Y por eso yo creo que ese ánimo que nos dio el Pastor Ramón el domingo fue muy bueno, porque él dijo simplemente no, pongan un día y empiecen y ya. Eh, Sin necesariamente saber cómo va a ir todo, ni esperando que sea el mejor episodio de la historia de los podcasts, ¿verdad? Sí. Eh, pero también me han compartido, por ejemplo, otros hermanos que estaban muy emocionados por el podcast, que también simplemente es cuestión del tiempo, de que muchas veces nos metemos en muchas cosas, le decimos que sí a todo. ¿Y qué pasa cuando uno le dice que sí a todo? Entonces uno no realmente no prioriza qué es lo que para uno es importante hacer realmente. Entonces muchas veces para poder empezar, cuando uno decide que se va a empezar, implica decirle que no a algunas cosas. Y eso es difícil porque la planificación implica muchas veces que uno va a renunciar a otras cosas que podrías estar haciendo por hacer aquella que uno determinó que era importante en ese momento. Es que hay un problema. Nadie tiene el tiempo. Nadie tiene tiempo. Lo tenemos que hacer. Pero ahí entonces algunas cosas le tengo que decir no. Y ahí viene la parte que a veces es más difícil. Y después la otra cuestión. Queremos que todo esté perfecto, ¿no? Y a veces el tiempo perfecto no existe. Porque siempre me va a faltar algo. O no tengo la experiencia. O me faltaba un micrófono más. O el lugar no estaba suficientemente ambientado. Bueno, todo lo que uno a veces quiere tener, no lo tengo todo. Tengo que iniciar con lo que hay. Con lo que, y tomando la palabra tanto de Alejandro como Daniel, Daniel hablaba que uno a veces no hace, o sea, hay que dejar de hacer algunas cosas para hacer otras. Eh, Mientras Daniel hablaba, yo le daba vueltas y decía, muchas veces se trata del yo mismo. Yo no voy a dejar de hacer eso. Nosotros acabamos de terminar el culto de oración, mañana hay que trabajar, eh, llegamos a la casa, Daniel se estaba comiendo su empanada, yo tengo la mitad de la hamburguesa en el microondas, no he cenado. Pero dijimos, no, vamos a empezar porque lo habíamos planificado, habíamos dicho, y hay razones válidas muchas veces hubieron razones válidas por las que no empezamos, hay otras que no son válidas, no son válidas, hay que ser sinceros. No, le dábamos mucha vuelta al asunto. Y el hermano Alejandro hablaba de que no tengo tiempo. Una vez a mí me dieron un boche, me abochornaron cuando yo dije eso en un trabajo, y yo dije que no tenía tiempo y el jefe me dijo, las mismas 24 horas que yo tengo las tenés. O sea, es de hacer tiempo, y yo sí, hay muchas razones válidas por las que no empezamos, y otras que sí, que no son válidas. En mi caso yo tengo tanto en el plato, ¿verdad? Que para mí es como difícil organizar este tipo de cosas. Tampoco yo no soy muy bueno en la tecnología, yo no sé armar esto, y eso a mí me detiene de hacer varias cosas. Pero ya empezamos, gracias al empuje del Pastor Ramón, y que el Señor puso la voluntad en nosotros de empezar a hacer esto. Pero yo quisiera preguntarles, y siendo bien sincero y franco, Alejandro tal vez porque casi no había estado involucrado en lo del podcast, pero denme razones válidas por las cuales nosotros no empezamos algo en la vida. Razones válidas. Cuando tú dices razones válidas, es válidas en el sentido de que son buena justificación, de que no son excusas. No son excusas. Bueno, yo creo que una razón válida puede ser simplemente que no consideramos aquello que vamos a empezar como prioridad en el momento. Y eso tiene su lugar. Muchas veces eso se dice, pero es más una excusa, porque uno dice, no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después.
Pero no es necesariamente porque uno pensó de una manera estructurada, no, yo lo voy a hacer después, pero lo voy a hacer en tal fecha, porque mientras tanto me voy a enfocar en esto otro. Pero si se hace de esa manera, yo entiendo que hay lugar para eso, porque nosotros sabemos que nosotros tenemos una capacidad y tiempo finito. Y nosotros tenemos que determinar, por la sabiduría que nos dé Dios, cuáles son las cosas que son de mayor provecho en cada momento. Pero yo sí creo que muchas veces, casi siempre, las razones para las que no hacemos algo que nosotros ya determinamos que es bueno y que conviene, muchas veces son simplemente razones que tienen que ver más con nuestra debilidad que otra cosa, con nuestra... eh, yo, por ejemplo, yo siempre, desde que estoy en el colegio, he sido procrastinador. O sea, si yo no siento la presión, naturalmente yo no voy a hacer la diligencia necesaria para empezar algo. Gracias a Dios yo he ido mejorando en eso, pero ha sido con un esfuerzo eh, como consciente de que tengo algo que hacer, yo tengo que empezarlo y como que todavía con cierta presión, pero que me la pongo yo mismo, para que no sea una presión externa, que luego, ¿sabes? Que mi motor no sea el estrés para hacer la cosa. Pero en mi caso personal, siempre ha sido así. Hasta que yo no siento que lo que yo tengo que hacer es urgente, era muy difícil yo empezar a hacerlo. Y yo más o menos leído del tema y a cada uno le pasa en mayor o menor medida, pero hay que hacer algo nuevo siempre lleva como una fricción. Esa fricción del primer paso, porque uno piensa en todo al mismo tiempo, en vez de pensar en la cosa sencilla que hay que hacer para empezar. Y ya luego ahí uno va ganando momentum, como dicen, va ganando inercia y va viendo que las cosas se van dando más fácil. Pero a veces es solamente necesario eso, es decir, este día lo voy a hacer y respetar tu decisión. Lo voy a hacer este día, esta hora. Independientemente de lo que pase, yo voy a acomodar mi día para empezar ese día y voy a hacer una sola cosa. No voy a intentar hacerlo perfecto, no voy a intentar hacerlo sin falla, no voy a intentar hacer lo mejor que todas las ideas que yo tengo en mi mente, sino que voy a dar un primer paso que de manera que yo pueda empezar como esa costumbre. Y así es para todos. ¿Quién de nosotros no ha dicho, yo necesito empezar un hábito nuevo, por ejemplo? Qué sé yo, un hábito de lectura o un hábito de ejercitar mi cuerpo. Eso a la gente le pasa todos los años, todos los eneros. Una resolución nueva de que este año yo voy para el gimnasio. Y como que sí, hay algunos que empiezan, que van, pero inmediatamente algo se complica en la vida, lo dejamos. O incluso hay otros que simplemente no van porque entonces no tienen el gimnasio que ellos quieren, no han encontrado alguien que vaya con ellos, no tienen la aplicación correcta para registrar los ejercicios y un sinnúmero de cosas que terminan siendo simplemente excusas. Excusas, sí. Sí. Hubo dos palabras importantes, procrastinación y temor, estrés. Tres palabras. Y bueno, esto de que, ¿para qué hacerlo hoy si lo puedo hacer en otro momento? ¿No? Indefinidamente pospongo. No, porque me voy a acomodar, voy a buscar, porque hay algo que quiero hacer y ya la otra semana. No, pero quiero hablar con Steven, porque entonces van pasando 6 meses y no lo inicié. Y este tema de hacer algo que en realidad está emparentado con otras cosas que por ahí uno hace. Puede ser la prédica, puede ser la clase, pero hablar más fluidamente de esto en otro formato va a generar estrés, porque ¿quién de aquí es operador de radio? ¿Quién conduce un programa? Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? No, y si me equivoco, no, a ver si todavía. Yo me estaba acordando de la primera vez que toqué en público, o sea, en un teatro, con 13 años, la guitarra, que era por el centro cultural donde yo iba y aprendía. Y nos tiraron. Entonces fue tremendo, porque cuando tuve que enfrentar el público, yo entré en un pánico,
me paralicé y o sea, la situación incluso me generó un mal recuerdo, porque tuvimos que detenernos porque yo me había perdido totalmente. O sea, la primera guitarra y el otro muchacho el acompañamiento. Y tuvimos que frenar, o sea, había varias. Y entonces, uno le tiene miedo a eso, a que nos pasen ese tipo de cosas, que no me va a salir, que no voy a saber qué decir, quedar en blanco. Pero eso de dar el primer paso y hacerlo, no, ¿cómo diría? Es difícil enfrentarlo y la primera vez encima. Pero cuando uno ya tiene una trayectoria de enfrentar a un público, así sea una clase, creo que es más fácil. No sé si una persona que nunca ha hablado con nadie prácticamente excepto conversar, por ahí le resultará más difícil desarrollar un tema, atenerse a una estructura. Pero creo que Dios también te prepara. Creo que Dios te va. A veces sí, hay que animarse a hacer algo muy nuevo y bueno, quizá el que no lo hizo jamás le puede resultar más difícil. Pero ese primer paso siempre es como el más difícil que uno le escapa. Que uno le escapa. Eh, Tener que hablar, sobre todo pensando que alguien que sabe mucho de esto me va a juzgar, eso también genera mucho estrés. Pero creo que peor es no hacerlo. Peor es estar en el sillón de la casa diciendo yo tendría que estar ahí, yo tendría que hacer. Creo que eso es una tortura que cuando uno realmente lo hace, se saca eso de encima y se vuelve satisfecho diciendo lo hice. Que quizás son horribles, quizás, pero lo hice. La próxima va a ser mejor. Creo que siempre el consejo es da ese paso, da ese paso. Ponga una fecha y hágalo. Porque si no, no se sale nunca de ese círculo. Pasa un año y todavía estoy pensando en esto. Eso es realmente difícil. Sí, y hay veces, yo creo que el primer paso también está ligado, pudiera estar ligado a varias cosas, el dar ese primer paso. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez un proyecto o algo, y ese primer paso no se da por temor, o por salir de esa zona de confort. ¿Verdad? Sí. Si yo doy este paso y empiezo a ver todo lo que se le viene después, entonces como que, no, vamos a esperar. Y eso, Daniel hablaba de la procrastinación y yo creo que todos en algún punto de nuestra vida somos así. Especialmente en este tiempo que vivimos, donde eh, Hay muchas distracciones. sí, TikTok, yo no tengo, Daniel tampoco. ¿Usted tiene Pero TikTok, que Alejandro? yo voy a confesar que como que amagué a abrir uno, pero me retrajo. No, Dije, no ¿qué voy a tiene, hacer? no ¿Qué voy tiene, a no tiene, hacer? no tiene, no tiene. Voy a No, empezar a no, no. bailar. ¿Qué voy a No, hacer? no tiene TikTok. Pero mire, yo Amagó, pero no. Muy preparando bien, un bien. material, yo recordé una frase que la quería traer aquí. Y es que dicen que las revoluciones antes era cada 500 años y ahora es cada 5. Entonces tenemos un mareo nosotros. Pero aparte nos tenemos que estar adaptando a tantas cosas nuevas, a desafíos nuevos. Antes era la vida entera haciendo lo mismo y eran generaciones así. Y hoy de repente está el podcast. ¿Quién hacía podcast hace 20 años atrás? No se hablaba de esto. Era para ciertos comunicadores o para ciertas radios, o la televisión. Y hoy ese formato como que televisión, ya está la televisión. O sea, ahora como, ¿y qué hacemos con esto? ¿De qué vamos a hablar? ¿Y qué materiales? ¿Estaré suficientemente preparado? Entonces vienen todas las dudas también. Pero es un tiempo para tomar desafíos, porque mañana va a haber otro desafío nuevo, va a surgir otra tecnología, quizás esta misma noche. No, que lanzaron un nuevo y eso vuelve a reprogramar todo y quizá el podcast un día queda viejo y hay Eso que sí. lanzarse a otra cosa y decir, pero no, pero ya le había agarrado la mano a ese. Y eso así estamos viviendo en los últimos años. En los últimos años, sí. Iba a decir algo, Daniel. Sí, volviendo a hablar un poco de lo que tú mencionaste sobre eh, ese temor que uno le entra cuando va a dar ese primer paso en algo nuevo, que muchas veces, claro, se debe a que tú mencionabas la zona de confort. Algo nuevo implica algo que yo no controlo. O sea, yo no tengo un historial al que yo me pueda agarrar de que, ok, ya yo he hecho esto varias veces, yo esto lo tengo controlado. Sino que algo que yo voy a ver ahora, cómo yo me desenvuelvo en eso. Y muchas veces ese temor
aunque yo entiendo que es natural, eh, es también en muchas ocasiones infundado, porque nadie espera que la primera vez que tú hagas algo te salga bien. O sea, lo normal es que la primera vez que tú hagas algo sea lo peor. La peor vez que tú, qué sé yo, fuiste al gimnasio, fue el día que peor lo hiciste. Probablemente, porque con el tiempo se supone que tú vas tomando destreza y vas mejorando. Entonces hay una falsa expectativa a veces que se pone uno mismo de que ese primer paso tiene que ser bueno. Y no, ¿por qué? O sea, lo que va a caracterizar precisamente un buen desempeño a largo plazo es ver cómo cada paso, luego del primero, fue a mejor. Entonces, precisamente en esa primera etapa, en este primer podcast, nosotros lo que tenemos que ver de aquí en lo adelante es que si Dios nos ayuda, vamos a ir mejorando en todos los aspectos, en la manera en la que comunicamos, en la manera en la que manejamos el tiempo, en que organizamos el tema. Entonces, ese miedo por la expectativa autoimpuesta de que lo que yo tengo que hacer desde el principio tiene que ser excelente, es algo realmente que no debe ser. Y nosotros como creyentes también tenemos que pensar en que si nosotros hemos reflexionado en que esto que estamos haciendo conviene, que es algo edificante, que nosotros vamos a poder ayudar a personas que nos escuchen, al final nosotros sabemos que el que nos prepara para toda buena obra es el Señor. Entonces, sí, uno puede decir, puede pensar, "Ah, yo no estoy capacitado", pero eh, lo que nosotros más vemos en la Biblia es hombres con poca capacidad haciendo cosas grandiosas, porque el Señor lo capacitó para aquello que puso delante de ellos en ese momento. No lo capacitó ahora para algo dentro de 20 años, no lo capacitó para la tarea que le dio ese día. Sí. Entonces, yo creo que también eso debe ser algo que nos dé la confianza para decir que si esto es bueno, si esto es una buena obra y es conforme al corazón de Dios, el Señor me va a capacitar para yo serle fiel con el poco talento de comunicación que me ha dado. Entonces, entiendo que también por ahí nosotros deberíamos considerar esa parte. Voy a decir algo, hermano Alejandro. Me estaba acordando, a mí me gustan mucho las entrevistas intimistas. Okay. O sea, del entrevistador y el entrevistado, Ok. solitos ahí. Ok, solos. Ya. Que es muy delicado porque el entrevistador tiene que saber incluso qué va a preguntar, porque se puede irritar el entrevistado. Aquí Es ninguno de como ustedes tanta se va a cercanía. irritar si yo les pregunto cualquier Acá cosa. podemos No, hacer- aquí no. puede acá preguntar lo podemos- que sea. Otra cosa es que yo le responda, pero Acá podemos gritar y armar pleitos y cosas. Entonces, en alguna entrevista he visto que el entrevistado le dice al entrevistador, veo que hiciste la tarea. Es decir, investigaste de mí y estás preguntando con mucho detalle, te sabe. Y eso es interesante, eso de hacer la tarea, ese trabajo previo, preparo mi actividad. Y eso genera mucha confianza. Eh, por ejemplo, un dato. Yo me puse a revisar temas para refrescar y profundizar conocimientos de acordes y cosas, y estuve un rato largo ayer solamente con la teoría. Agarré muy poco la guitarra. O sea, preparé la base para luego poder hacer todo el resto. A veces hay que hacer todo un trabajo previo y que a veces demanda bastante tiempo de preparar lo que voy a hablar, investigar, ver qué dijo fulano la otra vez, el tema que vamos a tocar. Y esa es una parte que a veces no se ve del trabajo previo. Gente que viene preparando temas de hace mucho tiempo, incluso hasta prédicas, que a veces uno cree que en una semanita ya está o 2 días ya está. Y a veces lleva meses y meses y meses y más meses. Y cuando parece que está, Dios viene y dice, no, espera, esa coma no la viste. No, porque entonces, esa parte, vamos con esto. Y después la otra la cuestión, ¿qué quiero comunicar? Y a veces tengo que dejar cosas afuera. No puedo decir todo. Así que es un gran desafío, es hermoso, también es desafiante, porque después está lo otro. Esto que voy a decir, ¿cómo va a repercutir? Cuando vengan las críticas, cuando vengan los comentarios. Hay lugares donde la gente tiene miedo hasta de hablar.
¿qué voy a opinar? Así que es un gran desafío para animarse, porque hay gente que necesita escuchar determinadas verdades. Y por ahí uno las tiene. Y esa gente necesita escucharlo. Sí. A veces verdades simples. A veces uno cree que tiene que decir cosas muy elevadas. A veces con cuestiones simples hay gente que dice, pero yo necesitaba escuchar eso. Yo voy a dar un testimonio muy cortito, muy coloquial, pero yo di un consejo una vez a un joven que estaba en una relación mala con una chica. Y, a ver, en Argentina hablamos de comerse un caramelo, ¿no? Tener una aventura. Y por internet yo le dije a este joven, le dije, no comas caramelos, ya viene la cena. Y él me respondió, necesitaba escuchar eso. Y él entendió también que tenía que salir de esa relación. Hoy está felizmente casado, tiene varios hijos, es misionero en Japón. Pero hubo alguien que le dijo, mira, no te metas en esto. De una forma sencilla, pero muy concreta, de algo que en realidad él sabía, pero estaba enmarañado en eso. Y esa palabra simple, una frase simple, le ilustró que por dónde era el camino. A veces uno tiene más de lo que cree para dar, pero a veces tenemos muchas dudas. ¿Cómo lo voy a decir? A veces no es del problema. Una frase nomás ilustra muchas cosas para una persona. Sí, Es el semáforo que le dice por allá. Y Daniel hablaba de ese primer paso, que a veces nosotros queremos que sea perfecto, que sea, que no haya problema. Usted acaba de hablar de decir una frase. Y estaba buscando ahí porque hay que decir, Steven nos dejó Biblias aquí, pero no las dejó en inglés, Steven. Cuando escuche el podcast, no se dijo al principio, pero en este podcast, y lo vamos a ver después ya cuando se vayan integrando los demás miembros del equipo, es Spanglish. es Spanglish, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros, como usted sabe, Somos muy humildes y no queremos, No queremos, ¿verdad? Okay. Privar tanto. Sí, cuando hablaba de eso, de que queremos, y creo que Daniel mencionó esa frase, o Alejandro, no sé qué, de que nosotros somos incapaces. Y eso me recordaba el apóstol Pablo, defendiendo su apostolado. Y hay una frase que él dice, no es que seamos competentes, o sea, él mismo se llama incompetente. Y ahí mismo él dice, o sea, nuestra competencia viene del Señor, mi capacidad viene del Señor. Y hay veces, tiene que ver con expectativas, nos fijamos expectativas, ¿verdad?, grandes, o las ponemos tan altas que al final terminamos frustrados. Y eso uno lo ve en la crianza de los hijos, por ejemplo. Uno quiere que un niño a los 3 años ya ore, lea la Biblia, se acueste, se arrodille. Te recite un salmo de memoria. Sí. O sea, y nos creamos esas expectativas tan altas que terminamos frustrados o enojados. Pero al final creo que yo hablaba ayer con mi esposa y una de mis hijas en el carro, y yo decía, hablar de por qué no empezamos, por qué cuesta empezar algo, y ustedes lo trajeron, salió así, la procrastinación. Y yo una vez vi en Facebook, tengo Facebook, yo no tengo más nada, no tengo, sí tengo Instagram, pero no lo uso, porque ya estoy viejo. Usted se quedó como en el 2012, por ahí. Sí, acabo de cumplir 44 años. Algo que yo vi una vez un post hablando de la procrastinación, alguien puso que iba a empezar un grupo de procrastinadores y alguien le preguntó abajo, ¿cuándo empezamos? Mañana. Mañana. Y miren, eso de la pérdida de tiempo, eso se refleja en nuestra vida espiritual. Yo creo que es casi un 90% y si no más, que los que se acostumbran a hacer el devocional en la mañana y dicen, lo voy a hacer más tarde, nunca pasa. Nunca pasa. Pablo le decía eso a la iglesia de Éfeso, o sea, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Creo que es Efesios 3 o Efesios 5, no me recuerdo. Y cuando uno lee todo ese pasaje, creo que anterior a esos versículos habla de malas palabras, de pensamientos
lujuriosos. Y cuando uno conecta, lógicamente, ese final de ese versículo con el resto, si uno hace conexiones lógicas, uno pudiera deducir de que muchas de las cosas, malas palabras, todo ese tipo de cosas, está ligada a eso, a que no hemos aprovechado bien el tiempo, de que hemos llenado la mente o no la hemos llenado de nada o de cosas que al final no edifican. Y como Daniel lo decía, esto lo hacemos para nosotros hablar también ese mundo paralelo en la vida cristiana que a veces la gente no habla, ¿verdad? De las luchas que uno tiene, de las dificultades que uno atraviesa. Y queremos eso, o sea, aprovechar bien el tiempo, hablar de nuestras malas experiencias, pudiéramos decir, de nuestras buenas experiencias también, ¿verdad? Porque en el Señor todo es bueno, esas malas experiencias. Hoy orábamos de eso y decíamos, Señor, gracias porque las dificultades son un bien para nuestra vida, son para hacernos bien. Entonces, nada, eso es básicamente el podcast. No sé cuál va a ser el otro tema. Van a ir conociendo a gente de la iglesia. Hoy no está Alberto, que iba a estar con nosotros. Steven, ¿quién más? A mi esposa. Sara, 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 Jennifer. Francis, Jennifer. Sí, ellas no necesitan micrófono. Ellas hablan sin micrófono y se les va a entender igual y se va a escuchar igual. Bueno, yo me desuscribo de ese comentario realmente. Ah. Sí, pues. Que no quiero problemas después. No. Sí. ¿Quién era el que iba a dormir el domingo en la Ángel? Ángel, sí, Ángel y Heidi. Sí, también. Ángel hizo un comentario. Que ellos estaban muy entusiasmados con el podcast, sí, también. Sí, pero Ángel hizo un comentario. ¿Y usted fue que le dijo? O Ramón, no. Sí, Ramón, Le sí. dijo que tú, dijo, voy durmiendo no sé dónde, le dijo. Porque... Conviene a veces bajar. Sí. Llevamos 41 minutos. Yo creo que es prudente. Vamos a ver cómo, sí, porque tienen hambre ya, sueño. No, Jennifer está embarazada, está cansada. Rebe está aquí, está de vacaciones. Y Alejandro tiene hambre, Rebe. Sí, es el equipo de producción que está aquí. El equipo sí. de de producción, el que nos el hace apoyo espiritual. el apoyo espiritual. Sí. Sí, nos hacen señas y no les hacemos caso. Sí. No sabemos qué es lo que dicen, o los dos que mueven las manos y nos hacen así. Pero, No, que van a hacer las que ahora en casa nos van a decir. Tú no tienes que decir eso porque ahora viene la devolución en casa. en casa, sí. Bueno, Pero lo importante es que lo hicimos, ya empezamos. lo empezamos. No sé si alguien quiere cerrar con algo, alguna aplicación, algún consejo, ¿no? Bueno, ¿no? Que animar a todo el que esté escuchando que están pensando en empezar algo que no ha dado ese primer paso, que simplemente que lo haga, que no le dé muchas vueltas, que al final cuando uno empieza, ahí se empiezan a ver las cosas mucho más claras. Ya luego las cosas se van mejorando, pero hay que empezar, porque ese es el paso más difícil. Sí, y el comienzo siempre desromantiza un poco la idea que uno tiene, pero lo baja a la realidad. Y si uno lo veía difícil, por ahí no era tan difícil. O sea, al iniciar uno realmente toma dimensión de si incluso es para uno, si uno es capaz de esto o no, si realmente le interesa o no. Y si era por ahí tan difícil o tan complicado, y resulta que por ahí tampoco lo era. Entonces, creo que te pone en la realidad. Ya. Yo termino con, pensaba en Pedro. En Pedro la psicología lo llama primario. Él actuaba primero y después pensaba. No estoy diciendo que hagamos eso. Pero yo me imagino a Pedro cuando iba a caminar sobre el agua. Yo no creo que él se puso a ver si lo doy o no doy el primer paso. No, él se tiró para allá. Se tiró de un solo y pues ya vimos lo que pasó en la historia bíblica. Así que nada, buenas noches. Gracias hermano Alejandro.
Daniel y a todos los que están aquí atrás. El público. Todos aplausos. Aplauso y nada, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo podcast. Esperamos que no lo vayamos posponiendo. No, por favor. Eso va. Sí. Bueno, muchas gracias y que el Señor les bendiga. En el cruce de la duda y la paz, donde el alma encuentra su respirar, un suspiro de cielo en lo cotidiano, luz que restaura lo que estuvo lejano, voces de gracia y esperanza. El refugio sonoro que el espíritu busca.